sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como todo lo que esperábamos desde haber visto a Taekook siendo lindos y pegajosos con el otro en el live grupal, Taehyun volvió a demostrarnos que jamás importaría lo que otras personas digan, pues sus acciones dicen mucho más de lo que otras suposiciones pueden hacer. El 2 de julio, un día después de esta cercanía, Taehyun subió a su feed de Instagram fotos de su viaje a Japón que ocurrió el 29 de junio de 2025, viaje por el cual Taehyun asistió al concierto de Jin un día antes, para poder viajar sin contratiempos a su próximo destino. Esto eventualmente nos hizo saber que no asistió al concierto de Jin el 29 como lo hizo Jungkook, Jung y Jimin, debido a su agenda laboral, mientras que a Jungkook se le vio mandando mensajes durante el concierto, pero este es algo que pueden suponer por cuenta propia. De todos modos, después del regreso de Taehyun, ocurrió este live en donde Taekook estuvo bastante cercano al otro, y eso era quizá por la lejanía que habían tenido durante un tiempo debido a sus actividades en solitario. Incluso se dijo que probablemente Taekook estaba usando el mismo juego de aretes de la marca Celine de la que Taehyun es embajador, ya que durante la llegada de Taehyun después de su agenda en Japón, se le vio en el aeropuerto usando esos aretes y más tarde en el mismo día, se le vio a Jungkook uno de esos aretes en el live, lo que no es raro si tomamos en cuenta la cantidad de cosas que han compartido libremente o discretamente a lo largo de tiempo, sin contar que esto definitivamente es un comportamiento de una pareja que está saliendo. Pero gracias a la publicación de Taehyun se revelaron cosas que probablemente él mismo esperaba que se notaran, ya que si recuerdan que cuando Taehyun subió fotos de su salida y subió una publicación donde se despedía de sus días de servicio militar, él adjuntó fotos donde se le veía con un muñeco azul colgado en su mochila de entrenamiento. Por supuesto, esto hizo que algunas personas comenzaran a decir que Taehyun estaba saliendo con cierta persona que casualmente tenía un peluche de la misma marca Comfort, pero en diferente color, diciendo que esto era prueba suficiente para decir que Taehyun ya tenía una novia, y armando demasiadas publicaciones de festejo por algo que Taehyun jamás confirmó. Y si nos basamos en esa misma narrativa que muchos aplican solo cuando les conviene, recientemente en la publicación de Taehyun, él salió con un nuevo peluche de esa marca, pero esta vez siendo el mismo modelo y color que a Jungkook se le vio usar anteriormente en una cena que tuvo con su guardaespaldas. Por supuesto, usar llaveros a juego solo significa una cosa en Corea, y el hecho de que la propia marca subiera el mismo día una foto de los llaveros a juego de Taehyun y Jungkook mientras los llamaba Taekook, deja en claro que ambos peluches estaban originalmente destinados a ser compartidos, no como los que otras personas estaban diciendo para validar su ship. Lamentablemente la publicación de la marca fue borrado a las pocas horas, debido a las denuncias que estaba recibiendo, porque como todas las marcas, restaurantes o locales, terminan borrando o cambiando la narrativa para no recibir las inseguridades que Taekook provoca, solo por ser llamados en una misma oración. No fue la primera y no será la última vez que logren hacer que un restaurante o marca cambie de opinión, cuando notan que las personas no pueden soportar el hecho de que Taekook es así de real. De todos modos, estos peluches son magnéticos y suelen juntarse cuando la persona con la que compartes está cerca, lo que solo comprueba que Taehyun eligió llevarse este accesorio junto con su peluche de Celine y su bufanda que ha tenido consigo desde 2017, para darle más significado al estar lejos de la persona a la que él siempre ha querido. Además, si recuerdan que en Are You Sure, Jungkook estaba usando una bufanda de la marca Urban Sophistication, en color plateado. Recientemente Taehyun se la ha visto con una pero en leopardo. Lo curioso de esto es que originalmente la funda tiene unos dibujos de un hombre y una mujer al costado de la cámara, pero Taehyun decidió taparle la imagen con un sticker de Nirvana. Y si nos volvemos a basar en lo que dicen los demás, compartir fundas de la misma marca también significa una sola cosa en Corea. Por otro lado, Taehyun eligió hacer esta publicación usando la canción Trouble de Omar Apollo, la cual explora las complejidades y las dificultades del amor y las relaciones personales. Esta canción aborda el sentimiento de madurez y desarrollo en una relación amorosa, y aunque se pueda tener momentos sublimes dentro de la relación, también existe la incertidumbre y los desafíos. Omar Apollo es un cantautor mexico-estadounidense, abiertamente gay, el cual ha protagonizado películas como Keir, la cual Taehyun anteriormente había mostrado apoyo cuando comenzó a darle like a las publicaciones donde se anunciaba dicha película LGBT. Esto hizo que muchos se asombraran por tal admiración que Taehyun había mostrado hacia Apollo, ya que años atrás Taehyun también había utilizado una de sus canciones en una historia de Instagram, y había visto recientemente su película. El propio cantante agradeció a Taehyun por haber compartido su música y escribió: "Amo cuando los chicos malos escuchan mi música".
mientras reposteaba la publicación de Taehyung. Anteriormente, en abril de 2022, cuando Jungkook escuchó abiertamente Invincible de Omar Apollo en sus historias de su antiguo Instagram, el propio cantante también se lo agradeció en una publicación de Twitter mientras citaba una publicación, y decía: "Me encanta que apoye a un gay", refiriéndose a que Jungkook lo estaba apoyando a él, alguien que salió del armario hace mucho tiempo. Por supuesto, usar peluches a juego, fundas de pareja y escuchar los mismos artistas que forman parte de la comunidad LGBT solo puede significar que están saliendo, si seguimos la lógica que todos apoyan. Y aunque Taekook no necesita basarse en lo que digan los demás, sabemos que sus acciones hablan por sí solas. Taehyung jamás dejaría que otras personas especulen acerca de lo que él mismo puede mostrar, porque subir fotos con este llavero antes de que los fans comenzaran a especular solo habla de lo mucho que ama hablar con su propia verdad, y el hecho de que ellos no teman a escuchar música de esta forma o usar fundas a juego, incluso llaveros que ya de por sí dicen mucho más de lo que sabemos, es todo lo que necesitamos para seguir confiando en ellos, ya que incluso en las fotos conceptuales que subieron para PDT on the Stage, ellos son los únicos que aparecen tomando el teléfono como si hicieran una llamada. Esto podría ser o no un spoiler, pero definitivamente es demasiado sospechoso como para pasarlo por alto, porque Taekook jamás hace algo por casualidad, y todo siempre tiene un significado detrás. Su relación se basa en la confianza que se tienen y es todo lo que podemos amar.